Para hablar sobre artes visuales hemos sumado hoy a nuestro habitual diálogo con Juan José Sebrelli al maestro Guillermo Roux, uno de los íconos de la pintura argentina, que ha tenido diversos periodos. Empezó pintando de muy chico, los 15, 16 años, de modo que lleva una vasta trayectoria. Y bueno, vamos enseguida a los auspicios y después un poco a la introducción de Juan José respecto de la trayectoria de Roux y al diálogo. Ya volvemos. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822 20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES. La excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. En Telefónica creemos que el primer paso para poder es siempre querer, es no detenerse nunca y abrir nuevos caminos que vayan más allá de la comunicación. Porque estar más cerca tuyo es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Juan José, un poco la idea sería plantearnos qué te inspira la obra de Guillermo Roux a lo largo de todos estos años, ese camino de 60 años de trabajo. Bueno, vos mismo has dicho en una entrevista que sos un marginal, que a pesar de tus éxitos internacionales, sos un marginal, o te sentís un marginal, porque has sido siempre reacio a seguir las bogas. Vos empezás a pintar a mediados del siglo XX. En mediados del siglo XX era el fin, los últimos estertores de la Escuela de París. Y el auge, destinado a tener un largo periodo, de la abstracción, primero la abstracción y el arte abstracto y el arte concreto y el arte geométrico, y después el expresionismo abstracto y el informalismo. Vos seguiste reivindicando la figura. Eso era realmente una audacia, no sé si deliberada o no. Después fuiste a un año que pasaste en Nueva York, y ahí era el gran auge del expresionismo abstracto, hiciste una intención, sería tu segunda etapa, yo diría, cuando abandonás la figura así ya más tipo Escuela de París. Segunda etapa, haces unos cuadros un poco con cierta inclinación al expresionismo abstracto, pero sin dejar nunca la figura, cosa que los expresionistas detestaban. La figura era tabú. Y vos hacés unos expresionismos abstractos, que yo voy a mostrar acá, que se reconoce, no obstante, a pesar de todo, se reconoce, no obstante, que se trata de un puente de Manhattan, el puente de Brooklyn o algo por el estilo. Este es el cuadro de tu etapa expresionista, pero se ve que es un puente. Y acá un puerto. Y acá un puerto. Cosa que para los abstractos era ya una herejía. Después pasás a una etapa que se podría llamar, y que es como la más conocida, y que es a donde vos adquirís fama mundial con el premio de la Bienal de San Pablo, la etapa surrealista. Que también es una etapa surrealista muy personal, porque nunca abandonás ciertas figuras realistas. Por ejemplo, este es el cuadro con que ganaste el premio en San Pablo, que es la Gioconda, una Gioconda sin cabeza, ¿no? Era la época que cortabas los cuerpos, eso era el doble. Bueno, esta es la época que... En el caso del tenista, ¿no? También. En el caso del tenista también. Porque se supone que la red tenía que permitir ver el... Esta es la época periodo en realidad que te hizo famoso. Sin embargo,
no te quedaste indudablemente en eso, sino que volviste a la figuración. Es decir, que hubo todo un ciclo y volvés a la figuración. Por supuesto, nunca se vuelve a lo antiguo, sino que se vuelve en una forma, en otro nivel completamente. Volviste por ejemplo, los desnudos femeninos, que son maravillosos, o las flores. Te animás a tocar dos temas que son satanizados por la pintura de vanguardia. Estas flores que a mí me llenan de alegría, como la pintura de Matisse, ¿no? A mí me llena de alegría, aunque digan que no es compromiso político y demás, pero cumplen una función. Desnudos y flores son una época que a mí realmente me encanta. Y todavía quedaría una última época que sería, yo diría, con cierto toque. Nunca se puede encasillar ni a vos ni a ningún pintor en una escuela determinada, pero más o menos una aproximación al expresionismo, que empieza ya con esas figuras raras de arlequines y de máscaras. Ahí empieza esta etapa que yo diría expresionista y que culmina en el famoso mural de Buenos Aires, que yo creo que va a ser tu obra, sí, en el edificio de Peli, que también es un edificio emblemático de la ciudad, y que es una forma de pintura completamente distinta dentro de tu obra, porque es con un cierto toque expresionista, realista al mismo tiempo, y con cierta alegoría. Yo creo que esas son todas tus etapas. No sé lo que vos pensarás. Bueno, yo creo que has hecho un recorrido que me asombra por la precisión con que lo has recorrido lo mío. No sé si yo lo podría hacer tan preciso como lo has hecho, porque la memoria falla y... No, hay que mirarlo desde el exterior. Y uno confunde las cosas. Pero en realidad... Quizá habría que ir un poquito más al origen. Yo no entré en el arte, lo que se llama la palabra arte, que es una palabra grande, ¿no? Palabra arte es una palabra grande, digamos. Al oficio, prefiero decir. Yo no entré por la puerta grande, es decir, de dedicarse al arte. Porque me tuve que empezar a ganar la vida de chico, de 15 años, 14 años, qué sé yo. O sea que empecé a rodar por las editoriales, diarios, y hacer viñetas, y hacer historietas. Bueno, y además tu padre, Raúl Ruf, fue un famoso historietista. Es decir, que vos tenés ya la idea del dibujo además, y de la ilustración. Entonces yo vivía un poco al lado de él, claro, le ayudaba a poner los negros, y entonces un poco era mi mundo. Y lo primero que conocí fue cuando no quise estudiar en las universidades, porque no me sentía... no tenía ninguna gana de estudiar, lo que quería era dibujar, y entonces en la época se decía, bueno, estudia o trabaja. Los padres decían, no, estudia o trabaja. Sí, estudia o trabaja. Bueno, entonces, hoy ni estudian ni trabajan. Sí, yo sí decía, o estudia o trabaja. Yo dije trabajo, y entonces lo llamó a Dante Quinterno, que tenía la editorial de Patrusú, y dice, ahí te mando a mi hijo que quiere dibujar. Y bueno, y empecé a dibujar, ayudando a otros dibujantes famosos de la época, y de a poco. Quiere decir que durante toda esa primera etapa, digamos, casi hasta los 18 Perdón, años. ahí haría una digresión. Hay otros dos artistas argentinos que también tuvieron una fuerte influencia de sus padres, que tenían una actividad semiartística también. El caso de Lucio Fontana, sí, cuyo padre hacía lápidas de mármol, y el caso de León Ferrari. Y también Iomi, creo, ¿no? El caso de Iomi no lo recuerdo, pero en el caso de León Ferrari el padre hacía iglesias. Sí, claro. Y son casos en donde hay como una derivación, y en el caso suyo, Guillermo, también, ¿no? Sí. Porque es como que eso los inicia un poco en el camino. Eso inicia en tener
el lápiz en la mano. Y te marca la figura, la idea de figura. Bueno, la idea, figura la que idea nunca de te un mundo, abandonó. digamos, de un Claro, mundo... pero ahí hay una cosa interesante, porque tanto en el caso de Fontana como en el caso de Ferrari, después se van a la figuración, a la abstracción total. Sí, rompen en el con caso eso. de Fontana con los tajos y en el caso de Ferrari con esas grafías intrincadas, ¿no? En cambio, en su caso, mantiene Sí. cierto vínculo con la Sí, figuración sí. muy fuerte. Y sí. También hay que ver el ambiente en que se vivía en esa época. No había tantas publicaciones de arte. Bueno, Barrio de Flores, qué sé yo. Mi padre dibujaba de la mañana a la noche. Ser dibujante no era una cosa como ahora. Ahora ser dibujante es una cosa maravillosa. En esa época había que dibujar todos los días para cobrar. Es que el periodista era algo de subordinado, sí. Había arte con mayúscula, arte con minúscula. El que hacía viñetas o historietas era, bueno, no muy bueno, digamos, era, sí, considerado un laburante, para decirlo de alguna forma, ¿no? Después estaban los artistas con mayúscula, bueno, esos eran los artistas con mayúscula, pero tampoco había grandes galerías, ni se vendían cuadros, pero había una especie de aura del Empieza arte. en el 60 un poco Sí. el auge de Y la entonces, pintura. llegó un momento que los muchachos, los dibujantes, las editoriales, ya me empecé a ser conocido en ese ambiente, vieron en mi capacidad y me dijeron, pero vos tenés que entrar un poco más seriamente en esto. Tampoco sabía yo muy bien lo que era seriamente. Seguía trabajando en las editoriales porque no era dedicarse a pintar todo el día, sino que había que trabajar para poder pintar, para solventar, comprarse los tubos de color. Y estaba el hijo de Quirós, Mario Quirós, que era un periodista, con el cual hice algunas historietas inclusive. Me dice, pero vos pibe, yo era un pibe, claro, tenés mucho talento para el color, para esto, ¿por qué no vamos a ver a mi viejo ahí, que vivía en Vicente López? Bueno, yo ni sabía yo muy bien claramente qué era ese mundo. Pero cuando entré en la casa de Quirós y lo vi a Quirós y sentí el olor a trementina y vi aquellos cuadros grandiosos y vi ese despliegue y esa cosa de un clavicordio que había traído de Nápoles y columnas y esa manera de hablar y todo eso, vi que esto es otro mundo, dije, esto es otro mundo, no conocía. Esto es otro mundo y me encanta además este mundo de imaginarse cosas, de pintar en una tela Y bueno, entonces Quirós vio lo que yo, me dijo, bueno, tráigame algo de que haga, o se pone a pintar acá en el jardín, quiero ver a ver qué hace. Y tenía un jardín ahí rústico no, era un jardín que lo dejaba crecer así. Hacía muchas naturalezas muertas Sí, en ese jardín. y que las pintaba ahí en el jardín. Sí, sí. Y me puso ahí a pintar unas cosas. Me dice, bueno, dice,